Yo sé que muy posiblemente sigas teniendo dudas al momento de estar calibrando. O a lo mejor no sabes ni qué chingados importa o deberías de estar considerando al calibrar. O a lo mejor ya sabes más o menos, pero todavía no te queda 100% esa seguridad de lo que estás haciendo. Así que hoy quiero hablarte específicamente, güey, de ciertas cosas que durante todo este tiempo no solo me costaron aprender, pero sino entenderlas. Porque creo que muchas veces ubicamos ciertas cosas, mas no sabemos interpretarlas todavía de la mejor manera. Es por eso que hoy quiero como darte esta retro para ver si te sirve o te puede ayudar con lo que ya sabes para que puedas estar siendo un poquito más a lo mejor consciente pero meticuloso al momento de estar probando y utilizando de la mejor manera lo que regularmente ya hacías. Ok, vamos con el número 1, el molino. Ok, el molino es súper importante, güey. ¿Por qué? En el molino tenemos que entender que hay un ajuste fino y hay un ajuste grueso, güey. Ok, esto igual en inglés puede ser fine, en el caso que tengas pues el ajuste de tu molino en inglés, ¿no? Y el grueso en inglés se llama coarser, ¿ok? Coarse. No sé si lo escribí bien, pero según yo sí. Ok, entonces, ¿por qué debemos de entender primero estos dos extremos? Es súper relevante porque al final, güey, la molienda es la que va a decidir qué tanto le vamos a estar sacando de provecho a nuestro granito, es decir, a nuestro espresso. Entonces es importante entender que un ajuste muy grueso, güey, es decir, en extremo, nos va como tal en el espresso permitir que de primera el flujo de agua sea mayor, güey. ¿Qué quiere decir esto visiblemente en el espresso? Pues bueno, que estemos teniendo al final pues extracciones súper rápidas o rápidas, vaya. Esto hay que aclarar que no siempre es malo, ¿ok? Por eso estoy ahorita señalándoselos como un extremo. Una extracción muy rápida, es decir, un extremo, serían extracciones que estén aproximadamente, no sé, de 5, por así decirlo, a 10 segundos. No sé, con un ratio de 1-2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que al final nuestra proporción total de 1-2 nos la esté dando, no sé, 5 a 10 segundos. El ejemplo sería, no sé, si estamos utilizando, no sé, 36 gramos, un ejemplo, que nos los esté dando esos 36 de 5 a 10 o incluso hasta 15. Pero bueno, esto como les digo, hay matices. Esto es meramente para cubrir los extremos, ¿ok? Esto es lo que estaría pasando en un extremo. Y ahora sí que, para que me entiendan, esto es lo que al final no queremos en nuestro espresso. ¿Por qué? Porque esto al final causa sensaciones, güey. ¿Qué sensaciones causa? Pues bueno, puede causarnos sensaciones aguadas, sensaciones también puede ser, no sé, en un extremo ácidas. Podría sentirse incluso agrio, ¿no? También podría aplicarse en algunos casos. Entonces, esto sería como del lado grueso. Aquí estamos simplificándolo, obviamente, porque quiero que al final les quede pues claro esto, porque esto sí es bien esencial, entender los extremos. Tengo un ebook, güey, que justamente hablo de esto de una manera, pues bueno, más simplista, para dártelo, pues bueno, como quien dice, una mini guía, que justamente es el volumen 1. Estamos trabajando ya en el volumen 2. Va a estar muy interesante, pero bueno, ahorita está el volumen 1, que es básico. Justamente, de hecho, te pongo una tabla muy similar a lo que es esto. Y de hecho, algo que a mí me gusta siempre decir y que siempre les digo es que, hey, todos estos videos que hago largos es para complementar a final de cuentas lo que trato de siempre estar pues dándote como ayuda, vaya. El ebook está muy accesible, güey. Es una forma también en la que, pues bueno, me ayudas a mí a seguir con este tipo de cosas. Y no solo eso, te beneficias también, pues al final, pues tienes un PDF y una guía que te va a servir mucho para
la introducción y que lo puedes seguir complementando pues con este tipo de videos que, como siempre le he dicho, trato de ayudarles. Y es que es importante los extremos porque cuando entendemos los extremos, cuando sabemos que el grueso nos está dando, o sea, en sí son extracciones muy rápidas o tienden a estar estas sensaciones en extracciones que regularmente, pues bueno, salen rápidas, ya sabemos que de por medio entonces necesitamos afinar. Pero aquí es donde quiero cubrir lo fino, porque también hay extremos finos con ciertas sensaciones también y visiblemente cómo se ven, ¿ok? Entonces, en el caso de fino, güey, es todo lo contrario a lo que viene siendo, pues, el grueso, ¿no? Aquí el flujo de agua, debido a que las partículas de café son, vaya la redundancia, más finas, el agua a final de cuentas es todo lo contrario, ¿no? Es menor. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que al final son extracciones más lentas. Esto pues visiblemente cómo se ve o cómo lo podemos experimentar cuando estamos sacando o viendo nuestra extracción, ¿no? Pues bueno, aquí en el extremo pusimos de 5 a 10 con un ratio 1:2. En el extremo de fino, güey, es muy sencillo de identificar. ¿Por qué? Porque si queremos señalarlo como extremo, es decir, algo que muy probablemente vayamos a querer evitar, serían de 45 a, no sé, 1 minuto, ¿no? Y más. Esto es lo que regularmente con un ratio de 1:2 sería, pues, lento, ¿no? ¿Por qué pongo 45 y no 40? Esa es una muy buena pregunta. Pero pongo 45, güey, porque hay extracciones que incluso pueden llegarse a beneficiar con 40 segundos con un ratio de 1:2. A mí siempre me gusta tener un rango en lo que viene siendo entre medio de estos dos puntos, que ahorita es lo que se los voy a estar enseñando en la otra página. Pero sí me he dado cuenta que dependiendo el tueste, pero no solo eso, sino lo que busques en taza o de lo que se beneficia el granito que estás utilizando, pues siempre va a ser diferente, güey. Sin embargo, siempre hay mayor probabilidad con estos rangos que te estén dando pues defectos en taza. Esto al final se los estoy haciendo saber de una manera pues como probabilidad, ¿no? No quiere decir que esto sea una regla que debes aplicar siempre porque al final, como les digo, hay variables, el espresso es muy complejo y debido a la complejidad pues las variables siempre están presentes y siempre van a ser diferentes. Es por eso que al final siempre hay que probar. Pero sí hay una gran probabilidad que si estás teniendo este tipo de resultados, algo de efecto vas a estar consiguiendo o vas a estar encontrando en taza. Como les digo, no siempre, a lo mejor puede ser más presente en algunas veces de este lado o a lo mejor más presente de este lado, ¿no? Pero al final casi siempre llega a haber este tipo de sensaciones, ¿no? Como les digo, va a depender mucho de la cantidad en cuanto a estas sensaciones puedas estar percibiendo, aunque tengas estos resultados en este tiempo, pero algo al menos ahí puede estar, y si no te gusta ya sabes cómo corregir, porque debido a las sensaciones que estés sintiendo ya vas a poder estar pues yéndote al ajuste que te va a proporcionar a lo mejor lo contrario, que es a lo que ahorita vamos a ir. Entonces, en sensaciones el fino suele darte vamos a poner 3 características también, como lo hice acá, que son pues las más obvias. Y es que en el caso del fino, güey, casi siempre vas a estar sintiendo una sensación muy posiblemente pesada. Pesada, más como del lado agrio, muchas veces, como picoso. Picoso o alcohol incluso. Y no solo eso, también puede ser picoso alcohol o simplemente una sensación de que ya no lo quieres en boca. Es decir, que quieres como escupirlo, ¿no? No lo quieres obtener, no lo quieres seguir teniendo en boca. Y la otra, que es un poquito más común, es la sensación amarga. Aquí sí me gustaría aclarar la diferencia, porque mucha gente veo que confunde la sensación agria con lo amargo. Entonces creo que sí es muy relevante que entendamos primero la diferencia de estas dos,
para que pues nuestra lectura sea lo más precisa posible, güey. Creo que desde ahí partimos muchas de las veces mal, que no ubicamos bien las sensaciones. Por eso es importante primero guiarnos, como les digo, sensaciones. Es decir, ¿a qué les recuerda? ¿Con qué lo pueden relacionar? Hace poco estaba probando con una conocida unos granitos que acabo de sacar, güey. Y justamente uno de los granitos que acabo de sacar tenía una sensación muy jugosa. Esta persona no es tan experimentada, tiene un nulo conocimiento, pero le apasiona mucho el tema del café. Ella misma tiene su máquina, calibra y por ende, ¿no? Como creo que pues mucho de nosotros, ¿no? A lo que voy es de que esta persona identificó de una manera familiar esa sensación que yo le estaba haciendo saber en el sentido jugoso. Ya que ella me empezó a mencionar que sentía como una sensación de saliveo. Y ella justamente me preguntó, sin yo decirle nada, me dijo, oye, al salivar te refieres como a esa sensación que el jugo regularmente te deja, o sea, esa sensación de salivar, ¿no? Y es justamente cuando le dije, sí, de hecho a eso me refiero, justamente a la sensación que el jugo me llega a dar, ¿no? Que en ese tipo de saliveo, ese tipo de sensación en la boca, ¿no? Y es cuando incluso fue como que tuvo como una aclaración todavía de una manera más precisa, lo pude notar. Y es cuando uno empieza a entender, porque empieza a relacionar con las experiencias pasadas que ha tenido. No sé si me entiendo. Es por eso que no muchas veces tiene que ver con algo súper específico, güey, que lo puede haber. Pero ahí va a haber sensaciones que son más como, digámoslo así, universales, güey. O sea, que muy probablemente tú también ya has probado y sentido en cuanto a sensaciones lo que, pues, bueno, yo he sentido con alimentos, frutas o experiencias con otras cosas que pueden estar, pues, en común, ¿no? Como lo que suelen ser pues muy habitualmente las frutas, güey. Por eso creo que son maneras más fáciles de leer cuando alguien se refiere en el café específicamente en cuanto a sensaciones. Es por eso que les digo, sí es importante percibirlo. Y en el tema de agrio y ácido, retomando el tema, es justamente percibir. Hay que entender que lo agrio todavía entra como en una sensación ácida, ¿ok? Pero el tema de agrio es como más como una variable de lo ácido, para que me entiendan. Lo cual es curioso. Es por eso que yo entiendo, y justamente yo también en su debido momento batallé mucho en este tipo de sensaciones. Y es que en el café se encuentran diferentes tipos de acidez, ¿no? O al menos de esta manera lo interpretan, ¿no? O bueno, al menos yo lo aprendí así y lo correlaciono así. Una es la acidez málica, otra es la acidez cítrica, la otra es la acidez tartárica y la otra es la acidez acéitica, ¿ok? Y las que regularmente vas a sentir como acidez en el café, muchas de las veces van a ser la cítrica y la málica. La málica, para que me entiendan, va muy apegado a lo que viene siendo pues manzana verde, y en el caso de la cítrica pues bueno, lo que pues tiende a ser como la naranja, ¿no? Obviamente pues hay mucho más, pero nomás para que vayamos simplificando. Ahorita, como ya entienden, ahorita que al final ciertas acidez son más perceptibles a relacionarlas con otro tipo de frutas en experiencias, incluso si lo han tenido, pues bueno, ya pueden estar entendiendo que se relacionan más por esta misma razón, que al final son acideces, ¿ok? Hay que entender eso. Pero ya cuando te quieres meter más en específico es cuando empiezas a percibir este tipo y diferenciar los tipos de acideces. Es por eso que al final esto también lo hace muy interesante, porque también empiezas a saber cuáles son tus gustos, güey. Porque hay mucha gente que no le gustan ciertas frutas y por esta razón le gustan más ciertos tipos de café, con ciertos procesos, ciertos orígenes. Entonces es curioso, pero se relaciona todo al final cuando más te vas dando cuenta con la correlación que tiene. Y esto al final se debe a la memoria sensorial también, como les digo, o sea, es una correlación. Entonces ahorita que ya entendemos las acideces como tal, o al menos que ya sabemos que los podemos identificar
casi siempre con este tipo que son pues buenas, tienden a ser frutas, ¿no? También existe el que les decía, lo que viene siendo la sensación agria. La sensación agria casi siempre viene del lado más como a una cáscara regularmente. Viene más como en una sensación como estilo entre ácido, pero un ácido que no se disfruta, vaya, así lo podemos identificar. Lo agrio es más como del lado de que la acidez está presente, pero de una manera negativa. Porque la acidez puede seguir estando presente, pero no de una manera pues rica, ¿no? Que estemos disfrutando realmente. Es por eso que al final la acidez siempre sí va a estar presente en el espresso con debidos tuestes definitivamente, pero siempre se va a estar representando de maneras diferentes y entre ellas se mezcla mucho con lo agrio. Como les digo, al final lo agrio pues termina siendo una variable en mi opinión sobre de lo que viene siendo la acidez, solo que pues de una manera negativa. Entonces, muy en conclusión, la acidez y la sensación agria son cosas diferentes, ¿ok? Es importante nada más identificarlos. Entonces, casi siempre pues se debe a esto y regularmente es importante entenderlo para saber que al final la acidez no desaparece, ¿ok? Solo se modifica, es decir, solo la podemos arreglar para poder hacer eso, esa acidez que se percibe, se cambia para tener pues al final de cuentas una experiencia rica en taza, ¿ok? Entonces sí, si regularmente has probado a lo mejor un espresso agrio o demasiado ácido, a tal punto que pues al final que te da una sensación más agria, es decir, desagradable o que va por ahí, pues muy probablemente tu espresso no esté balanceado, es decir, la bebida que te dieron no esté balanceada. Entonces, como les digo, no es algo 100% negativo, pero siempre está dirigido, o al menos del lado a, pues, a una experiencia desagradable esta sensación, lo cual pues te hace saber mucho de la extracción y de lo que pues al final te sirvieron, lo cual pues al final pudo haber estado mejor. Y esto pues meramente ya es influencia del espresso, ¿no? Del trabajo que se hizo detrás. Entonces, considerando ya la tablita que justamente les puse, güey, es para que ustedes estén identificando más que nada lo que quieren y lo que no quieren en su extracción. Porque al final, güey, esto la mera intención de esto es el sabor, es probar, es qué les gusta y qué quieren más presente en su bebida o no. Y también honestamente, qué es lo que les proporciona más balance, qué es lo que hace la bebida pues más rica en experiencia para ustedes, pero también pues para el cliente y poderlo pues estar imitando de la mejor manera y de la manera más consistente posible, ¿no? Hay un punto medio de esto. Sí, y es justamente a lo que les acabo de echar todo el resumen, ¿no? Que es justamente identificar estas sensaciones, porque al final todo se basa en sensaciones. Vamos a poder tener este tipo de información, pero al final siempre todo se va a reducir a sensorialmente hablando la experiencia, ¿no? Entonces, una de las cosas en el caso que serían buenas, pues buscamos un balance. Entonces, si les estoy diciendo que 5 y 10 segundos es un extremo que no queremos, es decir, que en 5 y 10 segundos salió nuestra extracción, esto sería pues muy rápido, ¿no? Entonces, esto pues no lo queremos. Y el extremo de lento pues sería también de 45, digámoslo así, a 1 minuto. Pues esto tampoco lo queremos porque sería pues demasiado lento, ¿no? ¿Qué sería un buen balance? Pues bueno, al final un buen balance es que queremos consistencia. Es decir, que no vaya ni muy lento, pero tampoco ni muy rápido. Y esto es por mera experiencia. O sea, aquí como les digo, esto no quiere decir que esto sea súper malo, pero esto tampoco sea decir súper bueno. Pero regularmente, como les digo, estos dos resultados regularmente tienden a tener defectos, ¿ok? Entonces, un extremo, por así decirlo, es para darles un rango grande, que sería como el punto en medio, pues sería entre 20 a 40, que siempre me gusta dejar ese rango de 20 segundos. Me gusta dejar este rango de 20 a 40 porque hay extracciones que se van a beneficiar de extracciones largas, pero también hay ciertas extracciones que se van a estar beneficiando de extracciones
más del lado corto. Yo he sacado extracciones incluso hasta de 15 segundos, güey. Con molienda muy abierta para estar los 36 gramos con una sensación al final súper rica y explosiva del lado ácido, málico, y no solo eso, a veces incluso hasta cítrico, frutal. Y esto es por el hecho que les digo esto, o sea, yo he tenido este tipo de casos. Es por eso que al final no me estoy casando con los extremos tampoco, porque hay una gran probabilidad que a veces esos 2-3 segundos que le agregues, o le aumentes, o le quites, perdón, o le aumentes, puede estar dándote ese balance en la taza que estás buscando. Y en lo mismo también con los del 40. He tenido extracciones muy largas en tiempo, güey. Como lo que vienen siendo, aquí por eso se los puse, 45 segundos, güey. Donde estoy no solo sacando 36, estoy sacando incluso hasta 42 gramos. Entonces, o más incluso, he sacado hasta 48, güey, creo, 50 por ahí, güey. Y he tenido igual resultados muy explosivos, para que me entiendan, del lado frutal y cítrico, güey, ¿ok? Entonces, si a mí me preguntaran dónde regularmente casi siempre se encuentran mis extracciones, para simplificárselo, sería pues sí, de 20 a 40, güey. A mí casi siempre me resulta ese tipo de tiempos. A ver, yo también manejo siempre diferentes tipos de tueste, y a mí pues al final soy una persona que le gusta pues mucho experimentar, güey. Entonces, pues con base en mi experiencia, la verdad es que no importando lo que esté utilizando, en su mayoría, casi siempre mi rango se mantiene en esto. Y a ver, el tiempo es al final de cuentas algo que sí se debe considerar, pero no es como tal una ley que les garantiza un resultado, ¿ok? Esto sí es importante que lo entiendan. Mi intención de darles los rangos de tiempo es más que nada para que ustedes tengan, como quien dice, una métrica con la cual puedan estar experimentando, vaya. Sin embargo, como les digo, al final todo se reduce a sensaciones. Si tú te estás encontrando incluso en estos 20 segundos todavía sensaciones a lo mejor muy gruesas, o sensaciones que te proporciona algo muy fino, eso quiere decir que muy probablemente todavía haga falta hacer un ajuste en tu molienda para irte, si quieres, a la segura con esa cantidad que estás utilizando a lo mejor de café. Eso sería pues para simplificar esto, ¿no? Pero al final eso sería, güey, eso sería una forma de darte cuenta dónde estás más de lado. Es decir, a lo mejor me salió en 20 segundos, pero si estoy sintiendo todavía una sensación pesada, muy probablemente mi molienda esté muy fina todavía. Entonces es cuando tengo que considerar engrosar mi molienda, ¿ok? Un poco a lo mejor. Y eso posiblemente vaya a aumentar, sí, el tiempo en extracción, digo, minimizar, es decir, que a lo mejor en lo que te salía en 20, te va a empezar a salir en 15, 16, 17, 18, la proporción que estabas utilizando. Entonces, a lo mejor sí, va a ser más rápido, pero vas a ver mejor a lo mejor, ¿sabes? O a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor esos 20 segundos con esos 36, a lo mejor se beneficia de un poquito más de extracción. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de los 36 que le estoy metiendo, a lo mejor esa afinidad, esa sensación de fino, se le puede estar quitando con un poquito más de extracción. 38, 39, 40 gramos a lo mejor, aumentando tu extracción final. Entonces, como les digo, el chiste aquí es probar, porque si la sensación es positiva y se beneficia de ese extra, ya sea en cuanto a ajuste de molienda o en cantidad de extracción final, es decir, en vez de los 36 le echo 40 y se beneficia, te da ese balance, güey, you got it. Es por eso que les digo, hay muchas variables, pero la mejor forma es sí considerar esto, porque hay una gran probabilidad que se deba y vaya a aterrizar más de un lado que del estar al tanteo, definitivamente, pero al final las variables existen, ¿ok? Entonces, si no es se va a beneficiar de un poco más de lo que ya estás utilizando, ¿sabes? O sea, a veces no es necesario cambiar la molienda ni la cantidad.
sino la cantidad final, ¿ok? A lo mejor a veces solo es un extra poquito de más, o a veces un extra poquito de menos, güey. Entonces, hasta que no lo hagas, no vas a saber en qué se está beneficiando ese grano, porque como les digo, no se casen con esto, lo pueden considerar, definitivamente sirve mucho, pero vas a tener que considerar el grano que estás utilizando, el tipo de molienda también con tu molino que estás utilizando. O sea, al final hay muchas variables, güey, de las cuales se puede estar controlando. Por eso lo mejor es conocer el grano que ya estás utilizando, en el caso que estés utilizando siempre el mismo grano, o si eres alguien más experimental, que le gusta comprar diferentes tipos de granos a cada rato, pues bueno, esto lo hace más divertido porque siempre estás buscando la mejor forma de expresar lo que estás manejando, ¿no? Pero, hey, espero que les haya servido. Y creo que es un tema que al final se tiene que practicar, güey. Se tiene que experimentar mucho. Yo creo que por eso muchos se hartan en el tema del espresso y tratan de simplificarlo. Es lo que yo me he dado cuenta durante todos estos años. Pero, hey, es muy divertido, güey. Sí es tedioso, no les voy a decir que no. Hay muchas cosas, como ya vieron, que hay variables, hay formas de... Y luego todavía tienes que familiarizarte con las sensaciones y correlacionarlas con experiencias sensoriales la mayor parte de las veces. Pero hey, es divertido, güey. Y créeme que cuando empiezas a conocer y a identificar ya las sensaciones con algo tan simple como lo que vienen siendo las frutas, no por el sabor, sino a lo mejor en sensación, ya saben como les estoy diciendo ahorita, pues hey, te va a ayudar. Y la neta, cada vez vas a batallar un poquito menos al momento de estar buscando el balance en tu bebida, porque vas a ser más preciso, güey. Ya vas a saber más hacia dónde moverte cuando estás utilizando o sintiendo, mejor dicho, ciertas sensaciones. Y esto es lo que lo hace divertido, como les digo, porque pues las variables siempre van y siempre van a estar presentes en el espresso. Pero espero les haya servido y háganme saber si les sirvió y de qué les gustaría que hablara en el próximo video igual. Así que, pues nada, güey, espero les haya gustado. Y pues les dejo el link abajo si están interesados en el ebook. Y pues nada, háganme saber si les sirvió. Y cualquier duda, preguntas, me las pueden hacer saber en comentarios, güey.